Proyectateradio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos el día de hoy, jueves 10 de marzo del 2022, en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestro querido anfitrión Proyectate Radio, que con mucho gusto hoy compartiremos para ustedes un tema interesante, sumamente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching para dueños de negocio lo puedes encontrar en mi página web, consultorioempresarial.com.mx, donde podrás conocer también mis redes y decenas de tips de negocio que te van a ayudar a crecer como empresario. Hoy, amigos míos, vamos a hablar sobre un tema que cala el hueso. Se trata de cómo manejar los aspectos fiscales de tu empresa sin ser un especialista. Y para ello nos acompaña hoy el contador José Luis Sosa Godina, contador público de profesión, especialista fiscal, empresario y autor del libro que lleva el mismo nombre de nuestra entrevista del día de hoy. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo. Me da mucho gusto, mi querido José Luis, que tengamos esta oportunidad de platicar hoy sobre este tema medular. Como indico, es un tema que cala el hueso, es un tema que a todos nos genera pues cierto tipo de sensaciones que en principio vale la pena escuchar. Yo tengo especial interés en poner a disposición de nuestra audiencia un especialista como tú, mi querido José Luis, que nos va a poder ilustrar, nos va a poder platicar sobre el tema del contexto fiscal en México. Vamos a tocar algunos temas, amigos. Tomen su pluma, su lápiz, tomen su papel y tomen nota porque hoy van a aprender mucho, sin duda alguna. Así que, mi querido José Luis, como es costumbre en nuestra entrevista, nos da mucho gusto recibirte y nos daría mucho gusto también que nos compartas un poco sobre tu semblanza, sobre tu empresa, para que pueda conocerte nuestra audiencia un poco y saber quién es José Luis Sosa Godina. Adelante, por favor. Mi nombre es José Luis Sosa Godina y soy contador público. Estudié una maestría en impuestos y toda mi vida me he dedicado, pues, generalmente a los temas contables y fiscales, ¿no?, de las empresas. Y de un tiempo para acá me convertí más en un asesor patrimonial, un asesor en temas patrimoniales para los empresarios y para las empresas. Todo esto surgió, ¿verdad?, a partir de que fui viendo cómo el SAT iba avanzando cada año, las reformas hacia dónde iban caminando, y entendí que todo esto va a terminar al final del día en los temas patrimoniales del empresario y de la empresa. Correcto. Entiendo que todo esto, mi querido José Luis, pues es una evolución ineludible que ha tenido el sistema en todos los países. Hay un sistema recaudatorio, en México no es la excepción. El SAT pues ha tenido una evolución significativa que ha tocado la esfera de personas físicas, de emprendedores, de autoempleados, de todo tipo de empresario. Pues en realidad todos somos agentes económicos y tenemos una obligación que cumplir. Y por supuesto es un tema altamente especializado, del cual entiendo, pues tú has elaborado un libro muy interesante que me gustaría que se lo compartas a nuestra audiencia. Es un libro que está destinado justamente para personas que no necesariamente son especialistas, pero que explica, a mi entender, muy puntualmente y de forma muy simple, los generales de este contexto. ¿Es verdad? ¿Es cierto, mi querido José Luis? Y fíjate que cuando hace muchos años, cuando llegaba un cliente al despacho,
y muchos clientes pues no tenían mucho contexto de impuestos. Entonces empecé a escribir como un manual, ¿no? Para explicarle a los clientes en palabras muy sencillas y muy simples, ¿verdad? En palabras, como dicen por ahí, con peras y manzanas, todo el tema fiscal, ¿no? Y entonces era como un manual. Y entonces alguien un día me dijo, oye, ¿por qué no lo haces un libro? Y entonces me puse a escribirlo. Alguien especialista en esto me ayudó a pulir la redacción y estas cosas. Y finalmente terminó siendo un libro que se llama Contador porque pago tantos impuestos, que es una explicación más o menos de todo el tema, más o menos ciertos temas fiscales que un empresario debería saber. Y así es el subtítulo: maneja los aspectos fiscales de tu empresa sin ser un especialista. Eso es lo que busca, que tengas un contexto general de toda la fiscalidad mexicana. Es muy ameno, tiene muchas anécdotas, he hecho muchos chistes. La verdad es que gente que lo lee dice que es bastante ameno. No tiene nada de tecnicismo ni nada técnico. Esto no es un libro para otros fiscalistas. Libros para fiscalistas hay todos los que podamos imaginar. Así es. Entonces, esto es realmente para la gente que solo quiere entender la parte fiscal de una empresa sin tener que entrar a estudiar toda la parte técnica. Magnífico, magnífico, José Luis. Estoy seguro que al final, cuando nos des tus datos de contacto, encontrarán el mecanismo para poder llegar a tu libro. La audiencia, que yo lo recomiendo ampliamente, necesitamos tener un explicador de estos temas especializados. Yo, en mi ambiente de negocios, en el ambiente financiero, que ha sido el que siempre he trabajado, he desarrollado, como tú, pues una lengua, un idioma, ¿no? Un trabajo a manera de interfase para poder traducir lo complejo de un mundo como puede ser el financiero, de los negocios, y en este caso el fiscal, a través del trabajo. Me parece fantástico, José Luis, que así sea. Y pues, si te parece, vamos entrando en materia. Me gustaría que nos puedas compartir un poco sobre el contexto general fiscal en México. Yo entiendo pues toda la situación de COVID ha modificado todos los ámbitos de trabajo, y sin duda en el caso de México podría ser algún factor, ¿verdad?, que haya revolucionado el trabajo de las autoridades, y cómo pues nosotros como agentes económicos tenemos que estar al tanto de esta situación. ¿Qué está pasando en el ámbito fiscal, mi querido José Luis, si nos quieres compartir a nuestra audiencia? Sí, el tema es cuál ha sido la filosofía, ¿no? La filosofía de los impuestos en México. En México prácticamente la filosofía es un tema muy recaudatorio. Los impuestos pueden tener distintos objetivos. Puede ser recaudar, pero también pueden ser mecanismos de control económico. Cuando yo le doy exenciones a ciertas industrias, pues estas industrias podrían crecer, o cuando yo limito ciertos trabajos, estas industrias se desincentivan. Entonces, es claro que a veces usamos, o hay países que usan los impuestos como un mecanismo. En México, desde hace décadas, el tema es totalmente recaudatorio. Quieren cobrar y cada día se hace más complejo. Obviamente, esto, la verdad es que es asombroso cómo en medio del sistema fiscal en el que vivimos, pues los mexicanos somos tan industriosos todavía, ¿no? La verdad es que el pueblo mexicano es muy industrioso. Lo vemos hoy, ¿no? Hay muchas empresas, negocios pequeños, todo este tipo de cosas, aún en medio de esta fiscalidad tan complicada o este sistema fiscal que hay. Entonces, se ha vuelto tremendamente coercitivo el sistema fiscal, completamente recaudatorio. Y desde hace muchos años fuimos viendo, los que estamos en este tema patrimonial, que cada vez el SAT estaba volteando a ver el patrimonio del empresario. O sea, el SAT un día se dio cuenta que llegaba la empresa, ¿verdad?, debía impuestos, y pues las empresas no tenían a veces ni activos, no había dinero, si me explico, eran empresas pobres, ¿no?
y volteaba a ver con empresarios ricos. Entonces, un día, me imagino, ¿no? Porque esa es la tendencia, que un día el SAT dijo, no, pues, donde está el dinero es en el patrimonio del empresario. Y entonces empezó toda una serie de reformas desde hace muchos años para cada día ir controlando o cada día irse metiendo más en el patrimonio empresarial. Y si bien el SAT, hay ciertas circunstancias en las cuales el SAT puede cobrar los impuestos que debe una empresa del patrimonio del empresario. Hasta antes de 2020, ¿verdad? La única manera eran cuatro, estaban ahí en el artículo 26 del Código Fiscal. De la responsabilidad solidaria había 4 condiciones: no tener RFC, cambiar el domicilio sin avisar, no llevar contabilidad, cosas que realmente caer en responsabilidad solidaria solamente que fueras alguien espectacularmente descuidado. La reforma del 2020 ponen dos condiciones adicionales. Y esto es si tienes operaciones simuladas o operaciones inexistentes, o si un proveedor tuyo tiene operaciones inexistentes. O sea, o si tú caes en el 69B del código o uno de tus proveedores cae en el 69, entonces ahora sí el SAT puede meter las manos en tu patrimonio personal, a cobrarse de tu patrimonio personal. Entonces, a partir del 2020, el patrimonio del empresario tiene digamos que un peligro adicional que no tenía en años anteriores. Luego, con la reforma de outsourcing, que fue realmente no es una reforma laboral como lo quisieron ver, una reforma administrativa, con el tema del outsourcing, pues también operar un servicio que no sea outsourcing también nos puede poner en una parte de este riesgo en el que estamos. José Luis, quisiera preguntarte lo siguiente. Yo creo que nuestra audiencia estaría de acuerdo con la siguiente afirmación. El ámbito fiscal es un ámbito altamente especializado que tiene una evolución constante. Hay cambios, hay modificaciones, hay derogaciones, hay reestructuras, y en realidad pareciera que si no hay un elemento, una persona o un equipo, ¿no?, que esté constantemente al tanto de todos estos cambios estructurales, de todos estos cambios operacionales, de las luces verdes, naranjas y de las rojas, resulta muy complicado. Es decir, demandaría mucho tiempo de la persona física, y por supuesto si la empresa no tiene un equipo dedicado a esto, obliga a apoyarse en un experto, es decir, en aquel equipo, en aquella persona, en aquel despacho que esté al tanto de todos estos cambios. Y sospecho que por la misma circunstancia de preocupación que gira en torno al riesgo patrimonial, existen pues una serie de mecanismos que se han popularizado y que aparentemente son la solución para poder darle la vuelta o despreocuparse de estos temas fiscales, como es el uso de lo que bien dices tú, del outsourcing, o inclusive hasta de las factureras, ¿no? Los llamados factureros, ¿no?, que andan en la calle y que ofrecen este tipo de servicio. ¿Qué está sucediendo en este tema? Me gustaría que nos compartas un poco sobre estos recursos, qué rol están jugando en el tablero, ¿no?, de juego, y cómo pueden llegar pues yo le diría, a tocar la esfera personal del empresario o de la empresa utilizando esto, no necesariamente de forma dolosa, sino tal vez por desconocimiento. ¿Qué riesgos se corren? Sí, mira, una vez y fíjate que estuve buscando este estudio, no recuerdo, me acuerdo que lo leí,
y lo estuve buscando, no lo encontré, pero decía este estudio que hicieron un análisis de varios países de las penas, ¿no? De las penas de cárcel. La premisa que se cree es que entre más aumentas la pena, desincentivas más el delito. Y se dieron cuenta que eso no es cierto. Puede haber países con penas muy grandes y los delitos se siguen dando. Y países con penas no tan grandes y los delitos se desincentivan mucho. Entonces, este estudio decía, no es cierto que a más pena, menor delito. Lo que se dieron cuenta es que el delito es más sensible a la impunidad o a la no impunidad. O sea, lo que le apuesta el criminal es qué tan... Que no va a pasar nada. Puedo hacerlo sin pasarme nada. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque desde la reforma penal fiscal, lo que estaban buscando las reformas que se buscaron era aumentar las penas. O sea, ahora vender facturas es un tema de seguridad nacional, si no estoy, pues, un tema de crimen organizado, o sea, las penas las hicieron enormes. Y la regla, ¿sí? Sí es cierto que se ha desincentivado, por supuesto. Ha habido mucha gente que ha dejado de estar ahí, pero no se ha muerto. Este tipo de cosas no se han. ¿Por qué? Por la impunidad. Que el tema no es si la pena es muy grande, el tema es la apuesta. Por mí puede haber pena de muerte, pero si puedo salir impune con mucha facilidad, o si la misma corrupción que hay puedo resolver el tema, pues esto no se desincentiva. Entonces, en cuanto, por ejemplo, el comercio de facturas, pues sí, sé que hay análisis que sí se ha desincentivado, ¿verdad? Muchos contribuyentes que lo hicieron en el pasado dijeron un día, ¿sabes qué? Viva la paz, no quiero ni siquiera enfrentarme a una cuestión de eso. Pero este tipo de prácticas no ha desaparecido, no ha desaparecido. ¿Ok? El outsourcing, sí, en el momento que se dio la reforma, fue un cambiadero, ¿no? Y todo el mundo estaban como loco porque sacaron a su personal de outsourcing. Pero la realidad es que hoy muchos outsourcing, sí, ahora se llaman servicios especializados y ahora disfrazan, como decía un maestro mío, ahora visten a la mona, ¿verdad? Más bonita, pero sigue siendo mona. Y lo siguen haciendo, ¿no? Porque el tema es la impunidad. Mira, muchos de la carga administrativa de los impuestos es porque el SAT nos ha dejado al contribuyente que nosotros mismos nos fiscalicemos. ¿Ok? O sea, el SAT te pone ciertas cargas a ti como contribuyente que en realidad es para que tú fiscalices. O sea, estas cargas son tan fuertes para que tú fiscalices a tus proveedores, para que tú fiscalices a tus clientes. ¿Por qué? Por su incapacidad de fiscalizar. Por la incapacidad que tiene la autoridad para fiscalizar. ¿Okay? Y mientras no aumenten esta capacidad de fiscalización, mientras no reduzcan, ¿sí lo explico? La corrupción que hay al seno de muchas de estas autoridades, esto no se va a morir completamente. Siempre va a haber alguien que le va a apostar a este tipo de cosas. Ese es el tema medular de esto, ¿no? Por mí, que haya pena de muerte. No va a pasar nada si no se aplica. Si no dejas de ver impunidad. Ahora, también está la otra parte, Alejandro. Es que también está la contraparte. Te voy a decir algo. Para mí, los impuestos son injustos. Todos. Completamente injustos.
Si me empujas tantito, son un robo a mano armada. Por parte de un Estado, ¿sí me explico? Que no te protege ni te da condiciones para hacer negocio, pero sí te cobra dinero y son un robo, ¿ok? Injustos y son... Ahora, son legales porque están en la ley y hay que cumplir, ¿ok? Pero son injustos, es como la esclavitud. Fue legal en algún tiempo, pero era injusta. Era legal, pero es injusto, ¿no? Completamente. De este lado, es que también, ¿no? Todos los principios de Adam Smith que puso para que los impuestos caminaran bien, ninguno se cumple, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Entonces, para mí es un círculo vicioso que no sé en qué momento lo podemos romper, pero es una realidad, el ¿no? tema es la realidad, y esto va a seguir mientras siga habiendo impunidad. Ese es el tema. Interesante, pues vamos, creo que lo puntualizas con mucha precisión. Las consecuencias de estas conductas vienen por un ejercicio de incapacidad en el principio básico de cumplimiento de la ley, ¿no? Si se establece una ley, si se establece una consecuencia por una conducta específica, lo importante es el cumplimiento y no como tal el nivel de castigo que se aplique al pecado, ¿no? Entonces, creo que nos queda muy claro. Sin embargo, bueno, pues es una realidad que estamos vivos y estamos sometidos todo este sistema. Hablaste de un artículo 26 del Código Fiscal de la Federación que habla de la responsabilidad solidaria, en donde hay un peligro, digamos, patrimonial, hay una situación de riesgo patrimonial que es una realidad y que sin duda y estructural, ¿no? Debe de conocer la persona de negocios y la entidad económica, y bueno, pues todo esto viene vinculado a una actuación de las autoridades para poder ejercer el cumplimiento. Y me gustaría que hablemos un poco sobre el rol del SAT, ¿no? Este rol en donde por un lado adopta una posición tenebrosa, terrorista, ¿no? Para poder lograr un mejor resultado en su recaudación, y por el otro lado implementa herramientas tecnológicas, ¿no? Que han sido tal vez un mejor camino. ¿Nos puedes platicar un poco cómo ha funcionado esto? ¿Cómo está llevándose a cabo este rol del SAT? Un día se dieron cuenta las fiscalidades, pero además mundiales, las autoridades fiscales mundiales, que el miedo rinde, ¿no? Que el miedo trae dividendo, ¿no? Entonces, creo que esto inició en Europa, si no estoy equivocado, creo que en Inglaterra, en el que un día se dieron cuenta que mandaban 100,000 invitaciones diciéndole a las personas: oye, tenemos algo en tus documentos, ¿verdad? Que necesitamos que los aclares o que te pongas al corriente, sin ser muy específicos, ¿no? Y entonces se daban cuenta que se empezaban a dar ciertos porcentajes, ¿no? Que por decir algo, no recuerdo, había reacción. Un 30% iba y pagaba, un 40% iba y aclaraba, y no, más bien un 40% pagaba así, de repente al tiempo, ¿verdad? Empezaba a entrar dinero de pago de diferencias. Otro porcentaje iba a aclarar, y había un porcentaje que iba y decía: no, ni debo ni nada, y ya, así. Y se dieron cuenta que era muy efectivo, porque el costo, también el SAT y las autoridades fiscalizadoras ven el costo-beneficio, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, mandas 100,000 invitaciones cuyo costo es prácticamente cero, ¿no? Imagínate que de repente al otro día empieza a entrar dinero de gente que sabe los pecados que trae, como dicen, y empiezan a pagar las diferencias. Muy eficiente, ¿no? Es un costo muy bajo para el resultado que se obtiene. Entonces,
se dieron cuenta que el miedo rinde frutos, o sea, que asustar rinde frutos. Y ese modelo se fue replicando hasta que llegó a México. Y entonces aquí lo han implementado. Obviamente tenía que haber todo este tema de toda la parte digital que el SAT ha ido trabajando para poderlo implementar, pero esto es lo que ha hecho el SAT respecto de trabajar con el miedo del contribuyente. Y sospecho, mi querido José Luis, que bueno, todo el avance tecnológico, toda la implementación de plataformas tecnológicas digitales sobre la cual se está construyendo la economía mundial, permite, ¿no?, tener una mucho mayor visibilidad de las actividades que está teniendo cualquier agente económico, y también le da herramientas, ¿verdad?, a las autoridades para poder ejercer una coerción sin necesidad de que vaya directamente a tocar la puerta un representante de la autoridad, ¿no?, que esto puede resultar muy costoso. Lo estamos viendo inclusive ahora en las sanciones económicas, en esta situación lamentable de guerra que está viviendo Rusia con Ucrania, y cómo las imposiciones y las medidas de afectación a esta actividad están siendo por ese lado, por la parte tecnológica, ¿no?, el bloqueo, la identificación de herramientas, de canales de acceso para el dinero, para la operación, y resulta muy eficiente, ¿no?, porque entonces es por ahí en donde te ahorcan, donde te cierran la llave, y entonces ya no hay como muchas posibilidades de moverte. Tendría que haber otro tipo de acciones para generar esa movilidad. Estimado José Luis, si me abrazas. Escuchar un poquito. Perdón. Perfecto. ¿Estarías de acuerdo conmigo en ese tema? Sí, totalmente. El SAT tiene visibilidad absoluta de todos nosotros. Tiene información de nosotros en todo. Es más, yo tengo la teoría, es una teoría, no me consta, que el SAT sabe exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? Quién está usando ciertas herramientas, quién está usando ciertas cosas. Algunos, estoy seguro que lo sabe. Es una sospecha que tengo, porque tiene todas las herramientas para saberlo, ¿no? Entonces, entiendo. Cuando hay gente que todavía vive con mitos del pasado, ¿no?, que se siente como que estés con, no, es que si hago esto el SAT me va a ver. A ver, el SAT te ve, eso no te quepa la menor duda. Entonces, eso es real. Tiene la tecnología que ya tiene la autoridad, es para verte completamente en toda tu vida económica. Magnífico, mi querido José Luis. Tenemos aquí algunos saludos que nos están mandando. Rodrigo Alvarado de Baja California nos pregunta que si todo esto aplica en la República Mexicana. ¿Tú qué dices, si esto aplica o no? En la República. Desde Mérida, ¿cómo decían? De Mérida a Ensenada. De Mérida a Ensenada completito. Gerardo Pastrana nos está preguntando cuál es el tema de hoy. Gerardo, estamos hablando sobre el tema fiscal y la necesidad de ser o no un especialista fiscal, ¿no?, en este tema, pues que tiene que ver con la empresa, como agente económico. Estamos desglosando un poquito la situación actual, y José Luis, como especialista, nos está compartiendo su punto de vista y sus herramientas para podernos habilitar adecuadamente ante esta realidad que es ineludible. Y Anabela Dorantes también nos están saludando desde Cancún. Y mi querido José Luis, tenemos que hacer una pequeña pausa, si te parece bien. Vamos a una pequeña pausa para poder poner un spot y regresamos con este tema. Yo soy Alejandro Juárez, estamos en el programa de Consultorio Empresarial Querétaro. Vamos a una pausa, regresamos y continuamos platicando con el contador José Luis Sosa Godina, que nos comparte sobre el tema del terreno fiscal. Adelante, por favor.
Listo, amigos, estamos de regreso en este programa de Consultorio Empresarial Querétaro. Yo soy el coach de dueños del negocio, Alejandro Juárez. Te doy la bienvenida. Estamos platicando hoy sobre un tema que cala el hueso, cómo manejar los aspectos fiscales de tu empresa sin ser un especialista. Y nos acompaña el contador público José Luis Sosa Godina. Él es contador de profesión, especialista fiscal, empresario y autor de un libro que lleva el mismo nombre de nuestra plática. Nos da mucho gusto nuevamente estar aquí contigo, mi querido José Luis. Así que vamos a retomar. Quisiera preguntarte, después de entender pues que existe toda este mecanismo ya de acceso por parte del SAT, de nuestra actuación, de nuestras actividades, pues vienen las declaraciones, ¿no? Estamos en el mes de marzo, viene la declaración que corresponde al año, y con toda esta evolución que ha tenido constante, particularmente en el tema digital, el SAT, la declaración resulta hoy en día pues una actividad que pudiera resultar ser más fácil para poder cumplir para lo que son los agentes económicos. Entiendo que pues se ha desarrollado secciones específicas de preguntas y respuestas en estas herramientas del SAT. ¿Cómo está funcionando esto, mi querido José Luis? Si nos puedes compartir para que entienda nuestra audiencia sobre estas herramientas. Mira, el SAT cada día va avanzando y ya lo está haciendo. Él quiere llegar a un punto en donde tú ya no hagas nada, ¿no? Tú entras a tu página del SAT, ¿no? A la página de la empresa, y prácticamente esté ya la declaración, nada más para que tú le des enter y se vaya, y así. Lo valides. El gran problema que tiene el SAT es que no, bueno, él lo podría hacer. El gran tema es que tendría todavía que hacer muchos cambios, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Hoy, 10 de marzo del 2022, todavía hay empresas que no han cerrado el año 2020. ¿Sí? Hay contadores que todavía no tienen la utilidad fiscal. O sea, yo a mis clientes, antes del 31 de diciembre del 2021, les entregué un estimado muy cercano a la utilidad fiscal de ese año, ¿no? Entonces, para ver si podíamos hacer aquí, o por supuesto cosas legales que pudiera ayudarnos en esos días. Pero si te encuentras todavía que algunas empresas no han cerrado, ¿sí? que dentro de una semana va a llegar el contador con alguna empresa y decirle, oiga, ¿qué cree? Que ya, o por fin cerré, por fin calculé el impuesto, y tómala, ¿no? Aquí está lo que usted tiene que pagar, y se vuelven locos. ¿Okay? Y esto es, el tema es que vienen conmigo y ¿qué hacen? Lo primero que les digo es, chequen, y hay que depurar todo el tema digital. O sea, y te lo digo porque lo hemos visto, lo vivimos en el Estado, ¿no? No toman en cuenta pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que ahí tienen olvidadas, saldos a favor de impuestos que ahí tienen, y algunos de aquí contadores se reirán, ¿verdad? Porque dicen, no, esto no puede ser posible. No, sí es posible. Yo he llegado a empresas que tienen por pagar dinero que en ese momento no tienen liquidez, y nos vamos hacia atrás y por ahí hay pérdidas, por ahí hay saldos a favor que no se han traído, y saldos a favor, depuración de cuentas, bajar todos los FDIs, ¿verdad? Y ver si están todos, y notas de crédito, si está bien establecido todos los FDIs, si tal vez no cancelaron un CFDI que debieron de cancelar. Todo eso. Y a veces, con solo eso, resuelven el tema. ¿Ok? O sea, todavía estamos en ese tema, porque todavía muchas cosas de impuestos dependen de cómo está la contabilidad de lo que hacemos en la comunidad. Y bueno, ya... Sí. ¿Estarías de acuerdo que habría todavía un reto muy grande por superar, de aparejar todo lo que, digamos, se encuentra en un hard copy, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En el hard copy versus lo tecnológico, ¿no? El poder incorporar toda esa información para que realmente el resultado sea
lo más cercano a una realidad. Es un reto grande, y que pone entre la espada y la pared al contador, ¿no? Porque yo pienso que ha de ser monumental el trabajo que tiene que hacer para poder hacer una compulsa y confirmar si lo que está en físico, ¿verdad? Que no está subido, ¿no?, en todos estos medios electrónicos, es exactamente lo que está ya almacenado digitalmente para poder confiar en la información que se está dando. Entonces, sí va a ser un trabajo, por lo que sospecho, bastante largo, tomará un tiempo para que obviamente haya una mayor fidelidad de los resultados que se obtengan desde las herramientas tecnológicas. ¿Es correcto, José Luis? Y además siempre hay problema, la tecnología no falla, los que fallamos somos los seres humanos, ¿no? Entonces, hace unos días publicó el SAT un cuestionario de preguntas y respuestas para la declaración de este año. ¿Sí me explico? Ahí pueden checarlo, está entre las cosas que publica el SAT. Pero el tema es que, Alejandro, un especialista, alguien que está en este tema, un especialista que ayuda a una empresa a llevar su contabilidad, a pagar sus impuestos correctamente, tenemos que ir un poco adelante. Te voy a dar un ejemplo. Este año se publica la ley de ingresos. Y entonces tú ves que respecto del año pasado a el SAT pretende recaudar más de IVA que de impuestos sobre la renta. Que incluso está dispuesto a perder ingresos por impuestos sobre la renta, pero levanta más sus ingresos lo que piensa cobrar de IVA. Tú checas esto, comparas la ley de ingresos del año pasado con esto. ¿Qué te dice? ¿El SAT en qué se va a centrar este año? En recaudar. Pues, correcto. ¿Esto qué te dice? Que el SAT va a estar muy perro, ¿sí? Que está dispuesto incluso a perder, está dispuesto a que su recaudación de ISR se le baje un poco. No hay problema, está dispuesto a eso. Pero la de IVA no está dispuesto a bajarla, o sea, incluso la va a incrementar. Entonces, ¿qué va a implementar? Muchas cuestiones de IVA. ¿Qué tenemos que tener mucho cuidado este año con los clientes? El IVA. Mucho cuidado, ¿verdad? Ok. Establecerlo bien, calcularlo bien, enterarlo perfectamente. ¿Por qué? Porque el IVA le van a poner mucho énfasis. Y eso te lo vienen diciendo desde la ley de ingresos. Un especialista tiene que prepararse para eso. Ok. Hace sentido. Me confirma, digamos, que cuando se trata, pues, de este impuesto, el impuesto del IVA, pues es mucho más, es muy complejo y difícil de esconder, ¿no? Viene acompañado con el consumo, viene acompañado con el importe de la operación de compra-venta, y difícilmente, pues, se puede desaparecer su destino, ¿verdad? Y los medios digitales tienen toda la facilidad de detección, ¿no es cierto? Y es que el IVA, hace unos años me habló un prospecto, ¿verdad? Me dijo, oye, es que necesito que me ayudes porque tengo un problema. Sí, dime, pago mucho IVA. Ah, caray, le digo, ¿cómo? Sí, dice, pago muchísimo IVA y quiero que me ayudes para implementar una estrategia de forma legal para no pagar tanto. Le dije, la única manera de reducir el IVA es ilegal. Es la única. Pero, correcto. Sí, que es comprar documentos. Nos hemos perdido ahorita la conexión. Aquí está. Sí, mi querido José Luis, adelante. Desapareció tu imagen, pero estás todavía aquí. Te escuchamos. Sí, entonces, listo, ya estás con nosotros. Le dije, la única manera para reducir el IVA es ilegal. Esto, yo no soy la persona adecuada para eso, ¿no? Entonces, el IVA no hay manera. O sea, no hay manera. Pero además el IVA no es tuyo, el IVA es algo que cobras y enteras. O sea, cuando alguien me dices que estás pasando de manos. Correcto. Entonces nada más lo cobras. ¿Cuál es el tema? No debería de importarte pagar tanto. Entonces,
realmente debería de ser irrelevante, ¿no? Pero bueno, no, así es el tema. Entonces, ahorita que ya estamos por enfrentar la declaración anual, pero nada más para retomar esto que estaba yo diciendo, pues imagínate, desde hace mucho entendimos, ¿verdad? Desde que tenemos el tema de la factura digital y todo digital, entendimos que tenemos que cerrar, que tenemos que calcular, o más bien adelantarnos a los cierres de mes, a los cierres de año, para tener todo esto listo digo, incluso si hoy un cliente tuviera una utilidad fiscal, un contribuyente tuviera utilidad fiscal, hay maneras de ayudar, ¿sí? Legalmente, o sea, es buscar en la empresa cosas que pueden ayudar. Pero ¿para qué? Si tenemos que adelantarnos. Es lo que peleo con mucha gente. Tenemos que adelantarnos. Y además debemos de entender que como hacíamos las cosas en el pasado, hoy son más fáciles de hacer por todo el tema digital, pero tenemos que cambiar. Es un cambio de paradigma a cómo lo hacíamos. El tema de impuestos. Y muchas veces, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, José Luis, yo pienso que se ha satanizado mucho el tema fiscal, digo, puedo comprender y estoy absolutamente de acuerdo en lo que nos has compartido y nuestra audiencia sospecho que también podría estar de acuerdo. Sin embargo, pareciera que al tratarse de un tema altamente sofisticado, con tantos cambios, con amenazas que surgen del tema en lo personal para la empresa, se ha descuidado las oportunidades que existen. Yo pienso y estoy en el terreno del coaching para mis empresarios, siempre les invito a que hagan un análisis y un estudio real de las oportunidades que hay. La ley en México es muy clara y existen muchas oportunidades que no se aplican y no se aprovechan por desconocimiento. Y de pronto se tienen que recurrir a caminos que aparentemente son más rentables, son más fáciles, pero que haciendo, digamos, un análisis ya a profundidad, se pudo haber sustituido por una buena oportunidad que en la ley no está contemplada, pero que por desconocimiento, porque no se acercaron al especialista, porque no se tomaron el tiempo, no se adoptó este camino. Y pueden llegarse a complicar las cosas demasiado. Yo entiendo que hay una reforma fiscal y penal o penal fiscal que existe y se está endureciendo. ¿Es cierto esto, mi querido José Luis? Bueno, fue la última reforma, ¿verdad? Cuando se hizo la venta de facturas, se hizo crimen organizado y todo esto. Y que obviamente eso desincentivó mucho, y sí desincentivó, la verdad es que sí, ¿no? La compra de facturas, el outsourcing, todo tipo de cosas, sí desincentivó. No ha provocado que desaparezca. Así desaparecer, creo que no ha sido un elemento para desaparecer este tipo de prácticas, pero sí las ha desincentivado. Y el tema de esta reforma es que simplemente, de entrada, mi opinión es que somos tratados como criminales. O sea, aunque la exposición de motivos y todo eso fue porque hay criminales y que es delincuencia organizada y que afecta la seguridad nacional y que todo ese tipo de cosas. El fondo es que la autoridad, ¿no?, sigue viendo al contribuyente como un criminal. Hace muchos años, fácil unos 20 años, fui a una oficina federal de Hacienda, en aquel entonces había oficinas federales de Hacienda, y fui con un funcionario por un tema de una auditoría de un cliente que traíamos, y me acuerdo que el funcionario dijo, a ver, y así lo dijo, ustedes los contribuyentes son unos ladrones. Nada más están buscando cómo robarnos. No, bueno. Y mi reflexión es, si así nos vemos, ¿cuándo vamos a romper esta relación? Es un círculo vicioso. Esta relación tóxica. No somos enamorados, pero ¿por qué no vernos como dos partes de una ecuación virtuosa, ¿no? O sea, yo contribuyo para los gastos públicos, para el bienestar de un país, ¿ok?
obviamente tú tienes que fiscalizarme, pero no de entrada debes de decir que soy un delincuente. Y cumplir con tu tarea, ¿no? Porque la tarea ya cuando de pronto, digamos, cumple una parte, la otra lo debe de hacer. Entonces, el hecho de que se haga una recaudación es porque existe el convencimiento y la conciencia de que el fin de esos recursos son para lo que está diseñado, ¿no? Para infraestructura, para servicios, y no como lamentablemente todos tenemos muy claro, pues se desvían estos recursos a otros fines personales, que también hay delincuencia de cuello blanco, y pues todo esto macha perfecto en esa relación tóxica, ¿no? Yo no te declaro, no te pago, y del otro lado, pues yo no uso los recursos en lo que debo y lo desvío, ¿no? A los bolsillos de otras personas. ¿Estarías de acuerdo que por ahí se fundamenta el problema? Sí. Tomás, déjame decirte algo adicional respecto a esto, ¿no? Respecto a esta simbiosis también. Me acuerdo que hace igual unos años tenía yo, y lo he visto, no solo en un cliente que yo tenía, lo he visto en muchos. Y vas y dices, oiga, este año tuvimos 10 millones de utilidades. ¿Por qué tanto? No, bueno, es que hoy funcionó. Uy, voy a pagar tantos impuestos. Dios mío, es que 10 millones, el pago son 3 millones. A ver, dime cómo bajo esta utilidad. Imagínate un empresario que cada mes, que cada año está, ¿cómo bajamos la utilidad? ¿Cómo bajamos la utilidad? ¿Cómo bajamos la utilidad? Fíjate, el mensaje que le está dando a su entorno. Correcto. Quiero ser una empresa de bajas utilidades y hasta que un día se le cumplen. O sea, fíjate nada más, es un empresario que está constantemente, bajen la utilidad, es que la utilidad más baja, es que voy a pagar. No sé tú qué opinas, tú que eres coach, Alejandro, pero yo prefería, oye, no, más bien, subamos la utilidad. Yo siempre les digo, es que debemos de tener una utilidad de tal magnitud que pagar impuestos sea barato. Correcto. No hay que pagarla. Es que la utilidad debe ser tan grande, que pagar el 30% sea barato. Es correcto, ¿no? Y por ejemplo, se me viene a la mente ahora el nuevo régimen simplificado, del 1% que está dando para algunas personas con un ingreso anual, ¿verdad? Que de pronto dice uno, oye, ¿qué importa, no? Si el día de mañana facturas y entras en otro bracket, en otro tratamiento, si sucede esto, para pagar más impuestos, es que estás recibiendo más ingresos. Y si recibes más ingresos y más utilidades, eso se traduce en mayores beneficios para ti, para tu empresa, más capacidad de maniobra, más riqueza, ¿no? Entonces, en realidad debe de tener esa conciencia el agente económico de que su tarea es generar riqueza, y el impuesto, como bien dices tú, qué bueno que me cobran el 30% de 50 millones de pesos que hoy facturo 500,000, ¿verdad? ¿Qué importa? Estamos multiplicando exponencialmente el ingreso, aunque me cobren el 30%. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, mi querido José Luis. Sí, digo, y estemos en el contexto que los impuestos para mí son injustos y son un robo. Pero hay que hacerlo porque están en la ley y hay que cumplir la ley como ciudadano, ¿ok? Pero viene lo siguiente. Si yo voy a estar todos los años peleando porque baje mi utilidad, no sé, ¿verdad? Dirán que esto está muy metafísico, pero pues un día se me va a conceder. En lugar de estar pensando... Concedido, claro. ¿Cómo crecer mi utilidad de tal nivel que pagar este 30% me ría, ¿no? Porque al final del día yo me llevo a mi bolsa como patrimonio personal una cantidad de millones sensacional, por supuesto. Para establecer un buen patrimonio, para establecer todo. Entonces, el tema es que el régimen, el sistema fiscal mexicano no está hecho para que la empresa crezca. Pero no importa, no podemos ser víctimas de donde vivimos. No nos podemos escudar en la victimización, ¿verdad? Ay, es que vivimos. No. Tenemos que trabajar con lo que hay,
y hacer empresas muy productivas, que produzcan muchas utilidades y que nos permitan crecer, que nos permitan formar un patrimonio como empresario. Excelente, mi querido José Luis. Y por último, pues el tiempo lo tenemos encima, tenemos que concluir nuestro programa. Me gustaría que le pudieras compartir a nuestra audiencia un consejo de oro, un consejo no millonario, no quisiera tocar ese tema porque nos metemos en perjamisión cebares, pero sí un consejo de oro que tú consideras que sea una extraordinaria recomendación para cualquier agente económico, sea persona física, empresa. ¿Cuál seleccionarías tú, estimado José Luis? Mira, para mí, yo sé que los empresarios no son especialistas en impuestos y no tienen por qué serlo, ¿sí? Pero sí, mi consejo muy concreto sería que no pierdan de vista esa área. Nunca la pierdan de vista. Busquen un buen asesor, inviertan en un asesor correcto. Pueden tener un contador y pueden tener un auditor, pero un asesor patrimonial que realmente esté empapado de impuestos y que les pueda explicar todas las implicaciones de lo que está pasando, los peligros, los riesgos, cómo minorarlos, cómo hacerlos más pequeños y tener esa persona cerca que les esté retroalimentando en este sentido. Como el médico, como el abogado, el fiscalista tiene que estar a nuestro lado, amigos. Estimado José Luis, si toda nuestra audiencia quisiera encontrarte, ¿cuál es el dato de contacto para poderte buscar y acceder a tu consejo? Mira, para más rápido, mi página web es www.bpsgroup, B de burro, P de Pedro, S de Samuel, Group, bpsgroup.mx. Y en Facebook estoy igual, facebook.com/bpsgroup.mx. Perfecto, pues José Luis, te agradezco muchísimo. Me buscan en mis redes y ahí aparezco. Tengo mi página personal y yo estoy en lo personal en mi cuenta de Facebook. En LinkedIn y en todas estas redes. Magnífico, pues agradecemos a toda nuestra audiencia su atención. Esperamos que se hayan llevado mucho valor de esta conversación, la cual aprecio profundamente, mi querido José Luis. Esperaría que nos concedieras más sesiones de esta naturaleza para platicar más a fondo de este terreno, que sin duda es apasionante. Gracias a Proyectate Radio, tenemos que despedirnos. Los invito que el próximo jueves, de 2 a 3 de la tarde, el programa de Consultorio Empresarial Querétaro. Yo soy el coach Alejandro Juárez. Que tengan excelente día, que disfruten el día y que tengan excelentes operaciones en su empresa. Hasta pronto. Gracias, José Luis.